Soy Juan Cortés y voy a hablar acerca del metaverso. El metaverso es un concepto que aparece en ciencia ficción y hace alusión a universos alternos, múltiples, pero cada vez más reales. Lo que se conoce como metaverso es que se trataría de un universo virtual, podríamos llamar, amplio, en el mundo físico de los usuarios de Internet. Podríamos decir que es similar a los videojuegos, pero esta realidad virtual no está orientada únicamente al ocio, ya que va dirigida a otros muchos campos, como vamos a ver a continuación. Se va a enfocar a replicar muchas de las dinámicas sociales, como trabajos, ir a un concierto, comprar todo tipo de objetos e interactuar con otros. Es por ello que vamos a ver a continuación cómo el metaverso va a tener una gran amplitud dentro del marco social. No hay que olvidar que a lo largo de la pandemia y el confinamiento hicieron que se desarrollaran nuevas iniciativas a la hora de interactuar entre los iguales o para poder trabajar de manera telemática. Es por ello que el teletrabajo en muchas empresas ha venido para quedarse. Pero, ¿cuáles son los pros y los contras del metaverso? Como algo bueno sería la interacción que vamos a tener con otras personas desde nuestras propias casas o nuestros propios puestos de trabajo sin tener que desplazarnos. Esto va a generar un mayor acercamiento a nivel laboral y personal. El disponer de estos medios con la utilidad apropiada puede generar un enriquecimiento, pero quiero resaltar las palabras que acabo de decir: utilidad apropiada y oportuna. ¿Por qué? Porque cuando no se utiliza de manera correcta, pues como vamos a ver a continuación, puede tener unos grandes agravios. ¿Qué pasa cuando no utilizamos estos medios de manera correcta? Se va a generar una serie de contras que vamos a ver a continuación. Tenemos como modelo de conducta desarrollada con la utilización de las tecnologías o videojuegos de manera incorrecta o desproporcionada, y nos hace ver la parte peyorativa del uso del metaverso si no se hace de manera consciente y acorde a las circunstancias que vamos a utilizar. Vamos a destacar una serie de problemas que puede tener lugar si no se utiliza de manera correcta. Por una parte, podemos encontrar lo que se conoce como los daños físicos, teniendo en cuenta que las personas que utilizan esta clase de tecnologías les lleva a tener una lesión visual o ocular. Se prevé que con lo que se conoce como lo que estamos tratando con el metaverso, se puede incrementar esta problemática. Al ser una tecnología nueva, no hay estudios al respecto sobre el impacto físico y mental que puede llegar a tener, pero sí otros estudios transversales realizados a aquellas personas que tienen una cierta adicción, como puede ser a los videojuegos. Muestra las consecuencias drásticas que tiene la adicción a esta clase de tecnologías. Una de las consecuencias, obviamente, como se ha podido demostrar a lo largo de cada uno de los estudios realizados, puede ser la depresión, aislamiento social, comportamientos disruptivos, violencias domésticas, etc. Tengo que decir que la adicción puede llegar a ser un gran problema porque nos priva a poder realizar cosas de nuestro día a día. Cómo no, las personas adictas pierden el control de sus actos, podríamos decir que sienten una compulsión por consumir aquello que se ha creado en su día a día. En nuestro caso, temo que hayan personas que le supongan un problema de adicción y pierdan el control de sus acciones, teniendo en sus casos pocas directrices a seguir en el caso que se vuelvan adictos. Hablar de adicción es necesario el tener que hablar también acerca del sistema de recompensa. Cuando hablamos del sistema de recompensa estamos hablando acerca del refuerzo o placer en un área que nos causa una satisfacción de bienestar y como consecuencia produce que repitamos una conducta. Así es como funciona en lo que es la adicción. Voy a tratar un poquito de explicar de manera esquemática cómo funcionan las adicciones a nivel cerebral. Primero, decir que todas las adicciones producen un aumento de la actividad en el sistema dopaminérgico. Durante el consumo crónico de estas acciones se producen cambios neuroadaptativos y neuroplásticos que modifican la estructura, imaginaos hasta dónde conlleva, que modifican lo que es la estructura de nuestro sistema cerebral. También tengo que decir, en segundo lugar, que compete a la dopamina
facilitar el aprendizaje relacionado con la recompensa. Durante el consumo crónico, los estímulos ambientales relacionados en tiempo y espacio pueden convertirse en estímulos condicionados que más tarde, por sí solos, pueden desencadenar el deseo de consumición. En tercer lugar, lo que corresponde al córtex prefrontal y los cambios neuroadaptativos inducidos en el cambio crónico producen lo que se conoce como la hipofrontalidad, que compete a las capacidades emocionales y cognitivas de órdenes superiores. Y por tanto, la capacidad del córtex prefrontal para dirigir y expresar o explicar lo que se conoce como la conducta. En resumidas cuentas, cuando yo adquiero esa dependencia por medio de las adicciones, obviamente existe de alguna manera una modificación de conducta y que nos va a llevar a tener que actuar de manera arbitraria y de manera muchas veces inconsciente para llegar a obtener esa consumición. Y por último, inicialmente el consumo de una conducta va dirigida a un objetivo y motivada por la experiencia de los efectos placenteros. Con el consumo crónico, buscar y tomar o realizar una conducta determinada se convierte en una conducta habitual, es decir, que de alguna manera llega a normalizarse hasta convertirse en lo que se conoce como algo autómata, es decir, hasta convertirse en automatismo, lo que se conoce como automatismo con predominio de los efectos negativos del consumo. Es por ello que hablamos del metaverso, es poder hablar de una posible adicción a la hora de consumir de manera totalmente desproporcionada. A su vez, como no, todo lo que estamos hablando nos lleva a tener problemas sociales, como vamos a ver a continuación. Decir que cada vez son más las personas que tienen problemas sociales, no tan solamente niños o jóvenes, ya que parece ser como que solo relacionamos a personas con esta franja de edad, sino vemos personas adultas, incluso matrimonios que se separan, fruto de las adicciones o fruto de utilizar una clase de tecnología que les hace aislar y romper ese vínculo familiar. Y eso obviamente tiene grandes problemas y grandes consecuencias. Ese aislamiento social también tiene efectos colaterales tales como la falta de herramientas para interactuar entre terceras personas, no tienen fluidez a la hora de mantener una conversación, ya que muchas veces se encierran detrás de una pantalla de un ordenador. Es por ello que pueden llegar a tener problemas, como estaba diciendo, a la hora de interactuar con terceras personas o mantener una conversación o hablar en público. A su vez, se potencia con esta clase de problemáticas se potencia lo que es la timidez, la frustración o el miedo escénico a la hora de poder exponer, por ejemplo, un trabajo en clase o mi propio trabajo en calidad de adulto para relacionarme con mis iguales en mi trabajo. Por lo tanto, aquí puede haber problemas añadidos enormes. Otra de las consecuencias que se prevé que pase son los daños de datos o ciberseguridad. Si actualmente estamos de alguna manera totalmente vulnerables a la hora de las personas que pueden absorber, adueñarse de nuestros datos por medio de las redes sociales, imaginaros todo cuanto puede suponer lo que es el metaverso. Va a aumentar el número de lugares donde podemos sufrir esos ataques, ya que vamos a estar mucho más conectados a través de la tecnología en sí. Mirad, a todo lo que estamos hablando hay que añadir la falta de infraestructuras tecnológicas, obviamente. Pero es por ello que lo que va a tener lugar es una gran inversión con todo lo que ello supone. Es decir, se trata de que se va a esconder un grandísimo negocio y donde tanto empresas, familias, a título personal, a título colectivo, vamos a tener que adquirir esta tecnología con todo lo que supone a nivel económico y a nivel infraestructura a través de las empresas. Y me gustaría acabar planteando una pregunta. ¿Estamos preparados para sumergirnos en estos nuevos cambios? Repito, ¿estamos preparados para sumergirnos en estos nuevos cambios? En calidad de cristiano pienso que si se sabe utilizar de manera correcta, nos puede ser totalmente útil para llegar a un mayor número de personas. Podemos llegar a un mayor número de personas para evangelizar y ser luz en medio de las tinieblas. Como yo siempre digo, todo medio es útil si se sabe utilizar de manera correcta. Hay que recordar que
todo me es lícito, pero cuando le doy un buen uso. ¿De acuerdo? Repito, todo me es lícito cuando doy un buen uso. Es por ello que me es lícito, cuando esto salga a la palestra, utilizarlo. Me es lícito, pero haciéndolo de manera correcta y precisa. Por último, os animo a que indaguéis, seamos conscientes de aquellas cosas que hacemos, que seamos conscientes de nuestros propios actos y de los beneficios y problemas que podemos llegar a acarrear si se utiliza de manera incorrecta. Espero que os haya sido de útil el vídeo y hasta la próxima.